Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje emocionante mientras exploramos la de nuestra historia. Un capítulo lleno de emociones, revelaciones y momentos que nos atrapan cada vez más. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos videos. Para G, que había estado soportando su propia tormenta durante demasiado tiempo, ese rincón tranquilo llegó en forma de dos personas. Dos almas que le hicieron creer que la vida todavía podía guardar belleza. Y para nosotros que escuchamos esta historia, tal vez en algún lugar de ella veamos un pedacito de nosotros mismos, un poco de dolor, un poco de esperanza. Y si algún momento de esta historia te toca el corazón, aunque sea por un segundo, dale un me gusta para que ella sepa que no está solo. Y deja un mensaje. Tus palabras amables pueden significar más de lo que crees. Ojalá este día sea suave contigo, del mismo modo que Huyen y Maya suavizaron la tormenta dentro del corazón de G. La niebla de la mañana aún se aferraba baja al porche, fina como una tristeza que no termina de irse. Dentro de la pequeña cocina, el vapor subía despacio desde la olla hirviendo, mezclándose con la luz suave del amanecer, hasta que todo parecía borroso, como un recuerdo envuelto en bruma. El olor a jengibre y a arroz congee se entremezclaba con el leve aroma a leña quemada, cálido, reconfortante y un poco difícil de tragar. Maya estaba sentada en el regazo de su madre, sus piernitas balanceándose ligeramente. Sus ojos redondos y curiosos miraban fijamente la cama donde Ye yacía completamente inmóvil. El sueño todavía se pegaba a su carita, pero la preocupación en su mirada era tan clara como el rocío de la mañana. Su vocecita salió temblorosa, cuidadosa, como si temiera que palabras más altas pudieran empeorar su dolor. Mamá, al tío Ye le duele mucho, lo quiero tanto. Huyen ladeó un poco la cabeza. No respondió de inmediato. En vez de eso, apretó más a su hija contra sí, como si pudiera recoger el miedo de la pequeña y protegerla de él. Los ojos de Huyen se perdieron en la distancia. Esa distancia que está dentro de uno, no afuera. Miraba las llamas chisporroteantes, pero no las veía realmente. Escuchaba, como si el crepitar de la leña repitiera su propio corazón, inquieto, tenso, cargado de culpa. Ella había visto dolor antes, muchas veces, pero nunca algo que la sacudiera tan hondo. El humo de la cocina se enredaba en su cabello, tiñéndolo de un gris suave. Y aún así, no decía nada. Las palabras parecían inútiles, demasiado frágiles. Si hablaba, se disolverían en el aire como el vapor. Entonces, de pronto, un grito ahogado de dolor rompió la quietud de la mañana. Los palillos que Huyen tenía en la mano cayeron al suelo con un golpe seco. Se levantó tan rápido que el taburete raspó el piso. El instinto se apoderó de ella. Tomó a Maya en brazos y corrió hacia la cama. «Hermano, ¿te duele mucho?» Su voz se quebró, el miedo apretando cada sílaba. Sus manos temblaban violentamente al tocar el hombro de Ye. Podía sentir su propio corazón martilleando, más fuerte que la respiración de él. Maya se zafó de sus brazos y también corrió hacia él, los ojos enrojecidos en segundos. «Tío Ye, ya no te duelas, no te vayas. Tengo miedo». Sus lágrimas cayeron calientes y temblorosas sobre la mano de G. Pero esta vez, el dolor que le apretó el pecho no era físico. Ye exhaló lenta, profundamente, como si obligara a su espíritu a volver a su lugar. Levantó un brazo y rodeó a Huyen, no para apoyarse en ella, sino para tranquilizarla, para decirle, sin palabras, «Estoy aquí, todavía estoy aquí,
No voy a desaparecer. Se incorporó. El dolor le atravesó como un rayo, torciendo su rostro, pero apretó los dientes y lo soportó hasta que su respiración se estabilizó. Los moratones en su piel ya empezaban a volverse amarillentos, pero las heridas en sus ojos eran más profundas que cualquier marca visible. Huyen le tocó la cara con una mano temblorosa. «No te fuerces, no me asustes así otra vez». Ye no respondió. Simplemente apretó su mano, lento y firme. Sus ojos hablaban claro. «Lo que te pasó anoche no volverá a pasar jamás. Y si alguien cree que puede amenazar a Huyen y a Maya, está a punto de cometer el mayor error de su vida». Miró a las dos, a Huyen, frágil pero inquebrantable, a Maya, inocente pero rebosante de amor. Algo se encendió dentro de él. No era miedo, no era debilidad, era una resolución feroz, ardiente. Una promesa: no dejaré que nadie las toque otra vez, ni una sola vez. Quien las haya lastimado pagará, por la ley o por lo que haga falta. Abrió del todo los ojos y sostuvo la mirada de Huyen un largo instante. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, débil, pero firme. «Estoy bien, lo prometo». Maya sorbió la nariz, se secó las lágrimas y hundió la cara en su pecho. Huyen apretó su mano un poco más. El fuego de la cocina crepitaba detrás de ellos, pero ahora sonaba distinto. Ya no daba miedo. Era más bien como una chispa que hacía eco de la llama que crecía silenciosamente dentro de Ye. La casa estaba caliente, pero dentro de Huyen aún quedaba un frío. Ye intentó sentarse más recto y tomó unas cucharadas de sopa solo para tranquilizar a Maya. Le sonrió, aunque la sonrisa duró solo un instante antes de desaparecer. Cada vez que se movía, aunque fuera poco, el dolor le cruzaba el rostro, rápido, agudo, casi invisible. Cualquiera lo habría pasado por alto, pero no Huyen. Sus ojos seguían cada mueca sutil, y con cada una, su corazón se apretaba más. Las preguntas le pesaban en el pecho. ¿Qué pasó realmente anoche? ¿Por qué mintió? ¿De qué tiene miedo? ¿A quién le tiene miedo? Lo miró tanto tiempo que empezó a temer la verdad que podía encontrar si seguía mirando. Ye tenía ojos de hombre dispuesto a cargar el dolor por los demás. Ojos de alguien aterrado de perder lo que más importa. Ojos de alguien que ya había tomado una decisión peligrosa y no quería que ella lo supiera. Más tarde, cuando llegó la hora de llevar a Maya al colegio, Huyen la vistió con cuidado. Arropó a Ye con ternura automática, mitad cariño, mitad miedo. «Tío Ye», dijo Maya abrazándolo fuerte. «Ya me voy al colegio, ¿vale? Cuando vuelva tienes que contarme cuentos para que no esté triste». Ye soltó una risita, pero el sonido se quebró en una mueca cuando un latigazo de dolor le bajó por la espalda. Maya se asustó, le tomó la mejilla, a punto de llorar otra vez. Huyen se arrodilló y la calmó pacientemente hasta que por fin aceptó irse. El camino al colegio fue extrañamente silencioso. Hasta los pájaros parecían callados. Maya apretaba fuerte la mano de su madre. Sus pasitos se aceleraban cada tantos metros para seguirle el paso. «Mamá», susurró, «el tío Ye va a quedarse en casa a esperarme, ¿verdad?» «Claro que sí, mi cielo. Se queda en casa». Pero Maya bajó la cabecita. «Entonces, ¿por qué siento que el tío Ye se va a ir a algún lado?» Huyen se quedó helada. El corazón le dio un vuelco. «¿Por qué dices eso?» «No sé», murmuró Maya. «Pero anoche, cuando le dolía, nos miraba como si tuviera miedo de irse». Los niños a veces ven lo que los adultos fingimos no ver, con la inocencia que solo un niño puede tener. Preguntó: «Mamá, tío, ¿por qué se miran así?» Huyen se sobresaltó. Las mejillas se le calentaron al instante.
de carraspeó suavemente, desviando la mirada, fingiendo acomodar el cuaderno de Maya. ¿Por qué? Empezó Huyen, buscando una respuesta razonable. Pero Maya ya había corrido de vuelta a la mesa, su atención volando como pajarito que ve algo brillante. El calor de aquel momento quedó flotando, sin embargo, suave, callado y lo bastante tierno como para que los dos adultos apartaran la mirada como si los hubieran pillado haciendo algo prohibido. La hora de la cena llegó y pasó entre risas, risas pequeñas y dispersas, pero suficientes para llenar de vida la casita. Después, Maya arrastraba su chaqueta como si fuera una capita, mientras Huyen la ayudaba a prepararse para dormir. «Lávate bien los dientes», le recordó. «Ya sé, mami. El tío D me enseñó a contar hasta 20. «¿Ah, sí?» «Sí. Dijo que hay que cepillar cada diente como si fuera una casita». Huyen soltó una risita suave. «Es bueno enseñando, ¿verdad?» «Es el mejor», declaró Maya como si anunciara algo monumental. De observaba desde el marco de la puerta, apoyado ligeramente. Había algo indescriptiblemente puro en la escena. Madre e hija bañadas por la luz cálida de la lámpara, moviéndose una alrededor de la otra con un ritmo tan conocido que parecía más un recuerdo que un momento presente. Cuando Maya por fin se acomodó en su camita, abrazando su conejo de peluche, susurró: «Mamá, ¿el tío D se va a quedar para siempre?» La pregunta atravesó el aire como una flechita suave. Huyen se quedó quieta, se quedó quieto. Ninguno habló de inmediato. Maya los miró alternadamente, sus ojazos brillando. «Porque yo quiero que se quede. Quiero que en casa seamos 3. Y Vivi, así somos 4. Huyen se arrodilló y le acarició el cabello, eligiendo con cuidado las palabras. «Ya veremos, mi amor. Lo importante es que duermas bien». Maya asintió, aunque sus ojos se quedaron posados en D, hasta que el sueño por fin los cerró. Cuando la puerta se cerró con un clic suave, el silencio del pasillo los envolvió como una segunda piel. Huyen y D se quedaron ahí un momento, sin mirarse, pero totalmente conscientes de la presencia del otro. «Los niños dicen cada cosa», murmuró ella. «Y que lo digas», respondió él. Pero los dos sabían que aquello no era cada cosa. Era la verdad más sencilla que Maya había dicho nunca. Esa noche, muy tarde, el viento se levantó afuera. Las hojas arañaban suavemente la ventana y la vieja casa de madera zumbaba levemente con cada ráfaga. D estaba sentado en el porche, codos sobre las rodillas, mirando el patio apenas iluminado. El dolor de espalda le latía constante, no insoportable, pero suficiente para no dejarlo dormir. Más que el dolor, lo que le carcomía era la sensación de peligro sin terminar. Unos pasos ligeros y dudosos se acercaron por detrás. Huyen salió con una manta sobre el brazo. «¿No duermes?», preguntó. «Ya lo haré», dijo él, aunque no engañaba a nadie. Ella se acercó y le puso la manta sobre los hombros. «Todavía te duele». «Estoy bien». «Mientes fatal», murmuró ella. Él soltó un suspiro suave, mitad risa, mitad rendición. «¿Te diste cuenta?» «Me doy cuenta de todo». Sus miradas se cruzaron un breve instante antes de que ella se sentara a su lado. La noche los envolvió con cuidado. El aire olía levemente a jazmín y a tierra, restos del día que aún flotaban en la casa a sus espaldas. Durante un rato ninguno habló. Luego Huyen dijo bajito: «Ye, anoche, ¿qué pasó de verdad?», la pregunta que él había estado esquivando todo el día. Bajó la vista a sus manos. Los nudillos todavía mostraban marcas leves. La verdad le pesaba en la lengua, pero entonces giró la cabeza y la vio. No solo sus ojos preocupados, sino todo lo que había detrás: miedo,
ternura y ese coraje suave que ella llevaba sin darse cuenta. No quería involucrarla, no quería ponerla en peligro, no quería que la tormenta de su vida se derramara sobre la suya. «Huyen», empezó, la voz baja. Pero las palabras no llegaban. Los dedos de ella rozaron suavemente su brazo. Solo un roce pequeño, pero lo estabilizó más que cualquier respiración. «No tienes que contarme todo», dijo. «Pero no lo cargues solo. Aquí no tienes que estar solo». Él tragó saliva con dificultad. Solo. Era una palabra que conocía demasiado bien. Pero ahí, en aquel porche silencioso bajo la luz tenue de la noche, con el calor de su mano en el brazo, no se sentía solo. En absoluto. Un temblor suave le recorrió el pecho. No era dolor, era algo más hondo. La miró a los ojos. «Huyen. No dejaré que te pase nada, ni a ti ni a Maya». Ella parpadeó, sorprendida por la intensidad de su voz. «Lo sé», susurró. «No», dijo él, inclinándose un poco más cerca. «Lo digo en serio. Pase lo que pase, me pondré delante primero». A ella se le cortó la respiración. «¿Por qué?», preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. Él no respondió con palabras. En cambio, sus ojos se suavizaron de una forma que le hizo palpitar dolorosamente el corazón. Tiernos, vulnerables, pero irrevocablemente seguros. Ella apartó la mirada primero, azorada por lo fácil que él podía desestabilizarla. «Adentro hay té», murmuró, levantándose rápido. «Te traigo». Pero al dar un paso, la mano de él, vacilante pero inconfundible, se cerró alrededor de su muñeca. Ella se detuvo. La noche se detuvo con ella. «Huyen». Su nombre en los labios de él llevaba algo que no se había atrevido a expresar en todo el día. Algo cálido, algo cercano, algo que le aflojaba las rodillas en la oscuridad. Por un largo instante, ella no se giró. Cuando por fin lo hizo, sus rostros estaban a apenas unos centímetros. «Gracias», susurró él, «por la manta, por la sopa, por la preocupación, por el hogar, por todo lo que no sabía cómo decir». Los labios de ella se entreabrieron, temblando. «No tienes que darlas», dijo bajito. «Solo mantente a salvo». Sus miradas se sostuvieron en el silencio de la noche. La lámpara sobre sus cabezas parpadeaba suavemente, derramando oro cambiante sobre sus rostros, resaltando el morado en la mejilla de él, la inquietud en la mirada de ella y el anhelo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El ladrido repentino de Vivi rompió el instante, saliendo como si anunciara algo importante. Huyen retrocedió, azorada, soltándose la mano. «Voy por el té», balbuceó. De asintió, viéndola desaparecer por la puerta, el corazón latiéndole demasiado fuerte para alguien que tenía dolor. Dentro, Huyen se llevó la mano al pecho, intentando calmar el ritmo frenético. Esa noche, los dos se quedaron despiertos mucho más de lo que debían, cada uno repitiendo en su cabeza el mismo momento del porche, cada uno preguntándose qué habría pasado si Vivi no hubiera ladrado, cada uno sintiendo que algo nuevo nacía, callada y tiernamente, como el amanecer creciendo bajo su piel. En este capítulo, profundizamos en la lucha emocional de Ye, después del impactante instante en que susurró: «Soy un hombre pobre». Esa sola confesión se convierte en el punto que cambia toda la atmósfera a su alrededor. Mientras la tensión aumenta, Ye enfrenta a su exesposa con una mezcla de miedo, arrepentimiento y una determinación que ni él sabía que aún tenía. Mientras tanto, Huyen reza en silencio.
esperando que el destino le dé a Ye una última oportunidad para cambiarlo todo. La historia revela emociones ocultas, heridas no resueltas y una chispa que podría desencadenar algo mucho más grande de lo esperado. Pero justo cuando Ye cree comprender lo que ocurre, aparece un giro inesperado. Uno que podría reescribir todo lo que él cree sobre sí mismo. ¿Qué lo espera ahora y cómo cambiará este momento su vida para siempre?